Días chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre el, el tejido de la piel y también vamos a hablar sobre el tejido facial. Eh, el sistema tegumentario o la piel, ¿sí? Está conformada por la piel, el pelo y las uñas. Son un conjunto de estructuras externas fácilmente observables que constituyen el sistema tegumentario. A diferencia de otros sistemas del cuerpo humano, no se hallan en el interior del organismo. Este sistema actúa como una capa que protege los componentes internos, impidiendo así golpes, algún tipo de cortes, otro tipo de heridas que pueden dañar órganos vitales, como son el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, el bazo, y en donde los gérmenes o bacterias entren en contacto con ellos. O sea, esto sirve como una barrera protectora para que estos gérmenes que se encuentran en la parte externa o en el exterior no ingresen dentro de estas estructuras vitales para no producir algún tipo de lesión, además de mantener la forma del cuerpo y establecer relaciones sensoriales con el ambiente. La piel está conformada por un sistema sensorial que son órganos receptores esteroceptivos, por ejemplo, el tacto, el dolor, la parte térmica, como un objeto caliente o un objeto frío, también algún tipo de vibración. Gracias a estos receptores nerviosos que se encuentran por debajo de la piel, eh, interactúan y se encargan de comunicar y enviar información al sistema nervioso central, que es el cerebro, para que pueda procesar esa información y por ende nosotros podamos sentir esas sensaciones que ocurren en el exterior de nuestro cuerpo. Este sistema intergumentario está constituido por la piel y otras estructuras asociadas. En primer lugar tenemos la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, con sus diferentes capas. Como les dije, es una barrera protectora ante gérmenes, virus o bacterias. Responde a estímulos ambientales, por ejemplo el calor, el frío, algún tipo de vibración, y está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. Por debajo de esta hipodermis se encuentra ya el tejido facial. Estructuras asociadas o que se encuentran relacionadas con la piel, tenemos los pelos, las uñas, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y los corpúsculos o los receptores que se encuentran por debajo de la piel. Por ejemplo, el corpúsculo de Meissner este corpúsculo abunda en la palma de las manos y en la planta del pie. Lo de Krauss diferencian o se encargan de enviar la información del frío. La de Pacini envía estímulos sobre la presión, Ruffini sobre el calor y la de Merkel sobre el tacto superficial. Estos corpúsculos son muy importantes y están muy relacionadas y trabajan en conjunto con el sistema tegumentario. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, tienen alterado la sensibilidad superficial, y esta sensibilidad superficial está dada por el frío, por el calor, por el tacto superficial, ¿sí? Y por la de Meissner, que ya es el tacto profundo. La primera capa que encontramos nosotros a nivel de la piel, encontramos la epidermis, que es un epitelio plano estratificado, queratinizado. Usted, como fue lo que hablamos nosotros en las primeras clases del tejido epitelial, es un tejido epitelial estructural, ¿sí? Y está caracterizado por este tipo de epitelio, un epitelio plano estratificado queratinizado. Queratinizado, ¿por qué? Porque a este nivel, estas estructuras que vemos nosotros aquí son los queratinocitos, y estos queratinocitos son los que nos dan la tonalidad o la coloración de la piel. Las células de la epidermis se clasifican en dos grandes grupos, queratinocitos y no queratinocitos. Acá, por ejemplo, podemos observar la epidermis, ¿sí? Que es un epitelio estratificado, ¿sí? Es un epitelio mucho más alargado, mucho más grande,
Acá encontramos la dermis, y esta dermis se caracteriza ya porque está o en su capa de la dermis se presenta fibras conectivas o de tejido conjuntivo. Acá podemos observar nosotros un capilar sanguíneo y una vénula sanguínea. Tanto los capilares como las vénulas se encargan de penetrar o penetran a las células, en este caso las células de la piel. Entonces, como les dije, los queratinocitos abundan a nivel de la epidermis y esto es lo que se encarga de dar la coloración de la piel. La epidermis provee protección mecánica, proviene de la pérdida o la pérdida, previene la pérdida de líquidos corporales, protección frente a la entrada de microbacterias o agentes infecciosos como virus, bacterias, y es avascular. Avascular, ¿qué quiere decir? Que tiene muy poca irrigación y depende de la difusión, ¿sí? De la difusión de los nutrientes de la dermis para que le pueda nutrir a la epidermis. O sea, la dermis, como ven ustedes aquí, acá ya se encuentran los capilares y las vénulas, los capilares son los que se encargan de enviar o de transportar los nutrientes al tejido, ¿sí? Ya sea oxígeno, ¿sí? Los nutrientes para el metabolismo, para la producción del ATP. Entonces la epidermis carece de esos capilares sanguíneos, entonces la dermis por difusión le envía esos nutrientes a la epidermis para que esta epidermis también se pueda nutrir de esos alimentos, muy importante para el metabolismo de la célula. Epidermis, tipo de células. Los queratinocitos abundan o se encuentran en un 90%, ¿sí? Ahí tenemos la queratina. Y estos queratinocitos, ¿sí? Producen a los melanocitos y estos melanocitos a su vez se desdoblan en una estructura más pequeña que es la melanina. Y esta melanina es lo que le da el color de la piel y también sirve de protección contra los rayos ultravioletas, ¿sí? Tenemos las células Langerhans. Estas células Langerhans actúan o forman parte del sistema inmunitario, del sistema linfático, ¿sí? Y estas células se encargan de reaccionar o de reacciones inmunológicas, o sea, se encargan de almacenar y transportar las células del sistema inmunitario, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos. Entonces, cuando hay algún tipo de virus o bacteria a nivel de la epidermis, estas células Langerhans se encargan de desplazar y producir y liberar estas células inmunológicas. Y luego tenemos las células de Merkel, que son células de la sensibilidad, que fue lo que vimos hace rato. Acá tenemos los componentes de la piel, tenemos la epidermis, en donde abundan, es una célula estratificada queratinizada, donde abundan los queratinocitos. Luego tenemos la dermis, donde esta dermis se caracteriza ya porque es vascular, donde ya se encuentran acá, podemos encontrar, por ejemplo, nosotros los capilares linfáticos, acá encontramos las vénulas, ¿sí? Y luego ya encontramos la hipodermis, donde esta hipodermis ya se encuentra entremezclada con el tejido adiposo. La epidermis presentan capas, ¿sí? Estas capas son el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. O sea, en total, la epidermis presenta 5 capas a la vez. El estrato basal, ¿sí? Esto que vemos aquí, el estrato basal, son las más profundas, están compuestas por capas simples de tejido epitelial, sus formas son cilíndricas, ¿sí? Y generalmente tienen esa capacidad de regenerarse ante una lesión por una mitosis celular. Presentan bordes epidermales, área superficial de tracción, o sea, de tracción para el movimiento del deslizamiento de la piel, de la epidermis, y presentan las células de Merkel y los melanocitos que se encargan de darle la coloración a la piel. Luego tenemos la segunda capa, que es el estrato espinoso. Este estrato espinoso presenta de 8 a 10 capas de células a su vez y se caracteriza por presentar los desmosomas. Los desmosomas son intercomunicaciones que existen
entre una capa y otra capa de la piel. También se encuentran las células Langerhans, muy importante para el sistema inmunitario. Luego tenemos la tercera capa, que es el estrato granuloso. Comienza el proceso de queratinización, 2 a 4 capas de células queratohialínicas no mitóticas degenerándose. ¿Qué quiere decir? Que en este estrato granuloso, una vez que el estrato germinativo empieza a producir la mitosis, o sea, la producción de los melanocitos, estos melanocitos se encargan de madurar y terminar el proceso de queratinización en el estrato granuloso. Luego tenemos las células que son características por presentar unas células más planas y finas, ¿sí? En cambio, el estrato germinativo, las células son más cilíndricas, acá son más planas, más finas que el estrato germinativo. Luego tenemos la siguiente capa, que es el estrato lúcido, ¿sí? Es transparente, presenta un componente que se llama leidina, rica en queratina, rica en lípidos y en proteínas, es impermeable y se encarga de bloquear la penetración y pérdida de agua de la piel, ¿sí? Y la piel gruesa únicamente, o sea, este estrato lúcido ya es la capa o ya es la subcapa de la epidermis. Y por último tenemos el estrato córneo, que es el estrato más superficial de la piel, o sea, de la epidermis, que se caracteriza por ser células camosas simples, muertas y desmosomas, ¿sí? Muertas, ¿qué quiere decir? Generalmente al final de los 15 a 30 días duran 2 semanas aproximadamente en la piel y luego esta piel empieza a morir y se empieza a descamar. Y gracias al estrato germinativo y al estrato granuloso se empiezan a formar nuevas capas de la piel. Es resistente al agua, no a prueba del agua, sudor inservible versus servible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el estrato córneo a este nivel, gracias a las glándulas sudoríparas, pueden perder o se puede perder baja algún tipo de o una cierta cantidad de líquido, ¿sí? Gracias a las glándulas sudoríparas, y presentan burbujas en la piel. Las burbujas en la piel es una vez que estas glándulas sudoríparas que se encuentran ya a nivel de la hipodermis empiezan a liberar el tejido o la piel empieza a sudar, entonces en la periferia a nivel de la epidermis, en el estrato córneo, se empiezan a formar como unas burbujitas y estas burbujas es lo que sale e interactuar con el medio ambiente. Entonces la epidermis está formada de una capa o un estrato más profundo, que es el estrato basal. Luego tenemos el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido, y el estrato más superficial es el estrato córneo. Acá vemos, ¿sí?, las diferentes capas de la piel. Por ejemplo, podemos encontrar el estrato germinativo, ¿sí?, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y la capa más externa, que es la córnea. Este estrato germinativo o el estrato basal, ¿sí?, ya se encuentra intercomunicada ya con la dermis, ¿sí? Esto es todo. De aquí para arriba es todo la epidermis y de aquí para abajo ya es la dermis. Acá encontramos los pliegues epidermales de la piel, sobre todo en las palmas de la mano y en la planta del pie, ¿sí?, que son pliegues gruesos, estos pliegues que vemos aquí. Los melanocitos, que son las células que se encargan de producir los queratinocitos que vemos aquí, pues son los melanocitos, ¿sí? Relación entre melanocitos y epidermis, piel oscura, piel clara. Evidentemente, cuando uno presenta una mayor cantidad de melanocitos, la piel se vuelve más oscura, y cuando presenta una disminución en la cantidad de melanocitos, la piel es más clara. Las personas albinas, por ejemplo, carecen de los melanocitos. Entonces, presentan esa piel más blanca, ¿sí? Y sobre todo, estos melanocitos también actúan como barrera a los rayos ultravioleta. Entonces, los albinos por eso muchas veces no toleran mucho la exposición solar. La dermis, que es la segunda capa, es un tejido conectivo denso y regular con fibras elásticas de colágeno y reticulares, porque ya se encuentra el tejido conectivo o conjuntivo. Las células predominantes son los fibrocitos, los macrófagos y los mastocitos. Pueden ser encontradas células plasmáticas, otros leucocitos y células grasas, ¿sí? Porque estas células grasas, o porque la dermis ya se comunica con la hipodermis.
En la dermis ya podemos encontrar glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, en donde nacen el pelo. Los folículos pilosos nacen el pelo. Las capas o la organización de la dermis, tenemos la capa, que es la capa papilar, contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios sensoriales de la epidermis, también presenta papilas dérmicas, tejido conectivo laxo, fibra de colágeno y elastina. La capa reticular, que ya es la segunda capa, contiene abundante red de colágeno y fibra elástica para resistir la tensión de la piel. Es fuerte y elástica, ¿sí? Y tiene o simula la apariencia del cuero, ¿sí? Son muy resistentes. Y estas capas o esta capa reticular, por ejemplo, es lo que se encarga de darle la protección a la piel y esa elasticidad a la piel. Por ejemplo, tenemos la dermis, ¿sí? Las capas, ¿sí? Entonces la dermis, y acá podemos ya encontrar nosotros ya la epidermis, ¿sí? Que es la capa más superficial. La hipodermis, que es la capa más profunda, es un tejido conjuntivo laxo constituido por grandes lóbulos de tejido graso limitadas por tabique de fibras colágenas delgadas y escasas fibras elásticas, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la hipodermis, ¿sí? Acá vemos en la dermis, por ejemplo, que esto que vemos aquí es el folículo piloso, y al lado del folículo piloso se encuentran las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, porque gracias a este canal que produce o que se encuentra a nivel del pelo, ¿sí? Ahí salen el sudor y el material graso de la piel. La hipodermis es la capa adiposa del organismo. Según su forma, nuestra silueta es más o menos armoniosa, ¿sí? Acá vemos la forma del tejido adiposo, ¿sí? Que tiene una forma circular. Según su forma, nuestra silueta es más o menos armoniosa, representa la reserva energética más importante del organismo, porque gracias a este tejido adiposo, y gracias a su metabolismo y su degradación, se puede producir el ATP, el adenosín trifosfato. Sus células grasas, los adipocitos son células voluminosas. Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. Generalmente en la mujer abundan a nivel de la cadera, ¿sí? Y en el hombre, sobre todo a nivel abdominal. En la mujer lo predominan en las zonas glúteas y en los muslos, y en el hombre se encuentra más bien en la zona abdominal. Entonces ahí nosotros encontramos las tres capas de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la dermis, lo más importante, o en la epidermis, lo más importante en la epidermis es que se encuentran ahí los melanocitos, ¿sí? Que estas células se encargan de darle la coloración de la piel y también protección contra las radiaciones ultravioletas. La dermis se caracteriza ya por ser vascular, presenta capilares, vénulas, ya presentan ahí, se encuentran los folículos pilosos del pelo, que vemos aquí, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y luego tenemos la capa más profunda, que es la hipodermis, que ya se caracteriza por presentar tejido adiposo, que es muy importante para el metabolismo celular. Anexo de la piel tenemos las glándulas sudoríparas. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas apócrinas producen secreción olorosa, ¿sí? Sobre todo en la pubertad, encontradas en axilas, areolas en la mama, piel pigmentada que rodea el ano. Las glándulas sudoríparas écrinas, más numerosas, distribuidas por toda la superficie corporal, excepto en los labios, conducto auditivo y en el glande del pene. Presenta una transpiración sensible y sirve de protección, excreción, enfriamiento de dermesina. Dermesina es un componente medicamentoso que produce el propio cuerpo para cualquier tipo de virus o bacteria que se encuentran alocadas en la piel. Y también estas glándulas sudoríparas son muy importantes para el enfriamiento o para la regulación de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal es de 37 grados. Evidentemente, si uno hace algún tipo de actividad física, la temperatura corporal empieza a aumentar. Entonces, gracias a estas glándulas sudoríparas, liberan agua, el agua interactúa, se producen burbujas en la epidermis, eso interactúa con la superficie exterior y eso da,
se produce una evaporación y esa evaporación da una sensación de enfriamiento de la piel y eso se encarga de regular nuevamente la temperatura corporal. Acá vemos nosotros el folículo piloso, ¿sí? Encontramos las glándulas sudoríparas apócrinas y acá encontramos las glándulas sudoríparas écrinas, ¿sí? Muy importante. Las glándulas sebáceas o lócrinas descargan un sebo seroso al folículo piloso cuando están asociadas al pelo. Folículos sebáceos descargan a la superficie epidermal, o sea, esa grasitud de la piel. Gracias a esta glándula sebácea se puede expulsar por fuera gracias a los folículos sebáceos. Esto es lo que conforma el acné, inhibe el crecimiento de bacterias y lubrica la piel. Y cambiamos sebo por acondicionadores y por cremas para la piel. O sea, esa sensación grasienta, ¿sí? Gracias a productos químicos como las cremas para la piel, eso ayudan bastante para darle textura y nutrición a la piel. Acá vemos, ¿sí? El folículo piloso, encontramos el sebo, folículo, las glándulas sebáceas, ¿sí? Muy importante para darle textura y firmeza a la piel. Las uñas, células ricas en queratina, bien densamente empacadas. El cuerpo de la uña cubre el lecho ungueal. El lecho ungueal es el lecho en donde se aloja la uña. La producción de la uña ocurre en la raíz, ¿sí? El lecho ungueal. El eponicuo, la cutícula esconde la raíz, se encarga de proteger la raíz de las uñas, y el hiponicuo, borde libre de la raíz, es el borde libre de la raíz. La estructura de la uña presenta una protección dorsal distal, o sea, una protección del tercio medio para afuera. Presenta un cuerpo, que es la parte visible, donde cubre la cama de la uña. Presenta surcos y dobleces laterales, hiponuco bajo el borde distal, y la raíz, la producción de la uña, que es donde inicia o se inicia en el lecho ungueal. Eponicuo es el borde proximal forrado por la piel, ¿sí? Donde encontramos la cutícula, donde nace la uña. La lanula es proximal y es pálida. Esa estructura pálida que nosotros encontramos a nivel de la uña, si es que observamos. Y diagnóstico. Las uñas son muy importantes para el diagnóstico respiratorio, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene una hipoxia o una obstrucción del sistema venoso periférico, los dedos se observan azulados, ¿sí? Si uno tiene un problema endocrino, ¿sí? El paciente presenta un dedo que se llaman dedos de palillos de tambor, ¿sí? Eso es una patología endócrina. Acá vemos las uñas, el lecho ungueal, la lúnula, el eponicuo, la matriz o la raíz. Aquí encontramos la cutícula, la lámina ungueal, el palonicuo, ¿sí? Que son los bordes laterales, el hiponicuo, ¿sí? Y el borde libre o el extremo distal de la uña. Los pelos, el pelo está fijado con el folículo piloso, que vemos aquí. Esto es el folículo piloso y acá se encuentra en la raíz del pelo. Acá hay un músculo que se llama músculo motor del pelo y es lo que le da la dirección al pelo. Luego tenemos el fundíbulo, ¿sí? Comprende la parte que va desde la superficie de la epidermis al punto donde desembocan las glándulas sebáceas, esto, y acá en los bordes encontramos las glándulas sebáceas donde desembocan y lo liberan a su exterior. El istmo es de la desembocadura de las glándulas sebáceas hasta la inserción del músculo erector del pelo, ¿sí? Esto es el istmo, ¿sí? Y acá se encuentra el músculo erector del pelo, y luego tenemos el bulbo, que desde la inserción del músculo erector del pelo hasta la papila dérmica. Esto es el bulbo. Entonces el bulbo, acá encontramos el istmo, ¿sí? Y acá ya encontramos el infundíbulo.